Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, aleluya, cuerpo de Cristo en general. Oh Santo Rey, gracias te damos. Les habla el pastor Jorge Lamora y bienvenidos al Evangelio de Salvación. Aleluya, otro domingo más en la presencia del Señor. Gracias por sintonizar, gracias por estar con nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo hoy se va a derramar sobre cada uno de ustedes. Mi Dios tiene una palabra, como siempre, una palabra interesante, una palabra bella, una palabra hermosa para todos aquellos que están dispuestos a recibir. Para todos los que ya están conectados, el Espíritu Santo de Dios va a trabajar con ustedes en sus corazones. Aleluya, santo. Bienvenidos a un domingo más a este Evangelio de Salvación, el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Cristo de la gloria. Aleluya. El verbo que se hizo carne y caminó por las calles de Jerusalén predicando esto. Predicando esta su palabra, nada más que esto. Enseñando, ministrando, predicando palabra de Dios, palabra de vida eterna. Aleluya. Santo de Israel, Santo de Israel, seguirá siéndolo. Aleluya, santo. Y para comenzar, quiero llevarlos a un libro que me encanta, el libro de Mateo. El Evangelio de Mateo enseña muchísimo. Nos da una dinámica del Evangelio de Cristo en su totalidad. Mateo, aleluya, siervo de Dios, un gran siervo del Cristo de la gloria. Y aquí nos enseña algo que es fundamental para el cristiano. Voy a comenzar con un versículo que muchos conocen. Un versículo que en general muchos conocen. Un versículo que está en realidad dividido en dos. Y tenemos que aprender a discernir este versículo de Dios. Y vamos a comenzar con él porque, para serles sincero, es clave en el Evangelio de Cristo. Es un versículo clave en el Evangelio de salvación. Y se encuentra aquí en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. En realidad, esto es un versículo que está dividido en dos partes. Aquí tenemos la parte de nosotros los cristianos, lo cual es lo más importante. Y la segunda parte del versículo es lo que hace el Señor, lo que le toca hacer al Señor, que Él hace y cumple en todo momento, siempre y cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta primera parte del versículo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es lo que nos corresponde a nosotros. Ese versículo debería terminar ahí para nosotros. Esa es nuestra responsabilidad, nuestra obligación. Debería de ser el deseo de nuestro corazón continuamente. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hasta ahí debería llegar ese versículo para nosotros, sin importarnos nada más, sin preocuparnos por nada más. Porque la segunda parte dice: y todas las cosas os serán añadidas. Esa es la parte del Señor. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y tenemos que aprender y entender de que todo es espiritual. La mayoría de todas las añadiduras son espirituales. Que hay añadiduras materiales, sí. Que hay añadiduras físicas, sí. Pero a lo que se refiere esta palabra, la cual es espiritual. Todo lo que viene de la palabra de Dios ha sido revelada, inspirada y sellada, como siempre les enseño, por el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que aquí nos enseña es que esas añadiduras serán
en su gran mayoría espirituales, de las cuales tampoco debemos preocuparnos, sino ocuparnos de la primera parte del versículo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso sería más que suficiente para poder entrar en esa relación con Cristo que nosotros necesitamos. Y esto abre las puertas para el tema de hoy, un tema bien interesante, un tema bien bonito, porque Dios lo tituló o le dio un encabezamiento al cual le puso escuchen esto, con la Biblia abierta. Con la Biblia abierta. Quiero que entiendas este tema. Quiero que prestes atención. Espero en mi corazón, como siempre te digo cada domingo, que te quedes con este siervo. Sabemos que estos mensajes duran casi una hora. No podemos cortar la unción del Espíritu Santo. Hay quien lo hace, este siervo no. Si te aburre el mensaje y te quieres ir, ya eso es entre tú y Dios. Si tú no puedes buscar el reino de Dios por una hora y aceptar las instrucciones que mi Dios te da, toda la enseñanza que te da a través de una hora aquí en esta tierra, ¿cómo vas a poder pensar que vas a poder vivir eternamente delante de su presencia? Si no puedes gastar de tu vida una hora y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué te garantiza de que vas a poder vivir eternamente con Él? Porque si no puedes simplemente gastar una hora delante de la presencia de Jehová, imagínate. ¿Qué pudiera pasar en tu vida más adelante? Con la Biblia abierta, este tema de hoy, con la Biblia abierta pueden suceder muchas cosas. Pueden suceder muchas cosas a tu favor, como también pueden suceder muchas cosas a tu contra. ¿Por qué? Te voy a explicar algo. Quiero llegar ahí porque es importante que entiendas que primeramente una Biblia cerrada no sirve para nada. Una Biblia cerrada y engavetada como la tienen muchos no sirve para nada. Pero también una Biblia abierta sin usar. Te lo voy a decir. Pero una Biblia abierta y sin usar no aprovecha para nada. La Biblia, la palabra de Dios, te dice aquí en Mateo 6:33 que tienes que buscarla diariamente. Buscar primeramente... Escucha, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Dónde está el reino de Dios y su justicia? Aquí, en esta palabra. El Cristo de la gloria. Hay que buscar y depender de un tiempo con Cristo. Una intimidad, una coinonía con la palabra de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Debe ser diario. Es la comida espiritual que necesita cada cristiano por sí mismo. Es la comida espiritual que necesita cada cristiano por sí mismo. Nadie te puede dar la comida que tú necesitas comer por ti mismo. Tu relación con Dios no es a través del hombre. Tu relación con Dios no es a través de la religión. Tu relación con Dios no es a través de ningún sistema creado por el hombre. Tu relación con Dios es a través de su palabra, a través de Cristo. Él fue el que te reconcilió con papá. No el hombre, no la religión, ningún sistema alterado por el hombre, cambiado, negociado por el hombre. Es Cristo, la palabra de Dios. Con la Biblia abierta pueden suceder muchas cosas a tu favor cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero también pueden suceder muchas cosas en tu contra cuando no la usas. ¿Sabes por qué? Déjame llevarte
al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Quédate con este siervo. Quédate con este siervo para que recibas palabra de Dios. La necesidad tan grande que hay en este mundo hoy. La palabra de Dios, la palabra de autoridad del Cristo de la gloria está en escasez. Si tú te quedas con este siervo, como muchos otros que hay predicando este evangelio de verdad, con alegría y con gozo, llenos del Espíritu Santo de Dios, el cual dirige, el cual da instrucciones, el cual da guía a los siervos de Dios que se consagran para predicar este evangelio. Aleluya, si pudieras entender. Mira lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Un versículo que muchos también recitan, como el primero. ¿Lo practican o no? Ya eso está de parte de ustedes. Nosotros lo que hacemos es obedecer a la voluntad de Dios, comer de su palabra, de su fruto todos los días para poder recibir de ese fruto de vida eterna en nosotros, para poder ser bendecidos y bendecir a otros. Lo único que hacemos es comer del fruto para darte de ese mismo fruto, para que de la misma manera que somos bendecidos nosotros, puedas ser bendecido tú. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? ¿Cómo te vas a presentar a Dios aprobado? Y dice que procures hacerlo con diligencia. Aleluya. Con diligencia quiere decir diariamente, poniendo al Cristo de la gloria primero por encima de todas las cosas, dándole a Él el lugar que solamente a Él le pertenece. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, procura de esa manera con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es de la única manera que vas a estar aprobado. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si tú haces lo que dice la palabra de Dios, no tienes por qué tener vergüenza delante de Dios. Nunca, nunca, nunca serás avergonzado. Pero mira lo que dice la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y mira lo que dice. Que usa, aleluya, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, es decir, una Biblia abierta, sin usarla para predicar la verdad, sería una vergüenza delante de papá. Te lo tengo que volver a repetir. Voy a volverte a leer el versículo completo para que puedas entrar en la dinámica de este versículo. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, ante nadie más. Procura con diligencia, es decir, cada día venir de rodillas delante del Señor y buscar su rostro y buscar su palabra. Abrir tu Biblia, pero usarla. Una Biblia no es para exhibirla, sino para recibirla. Pero si no la usas, si no la usas, no la puedes recibir. La tendrás de adorno. No es para tenerla en exhibición, sino para tener con ella una relación con Cristo. Aleluya. Procura con diligencia presentarte ante Dios, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, lo cual se encuentra y solamente aquí, en su palabra. Dice, como obrero, a eso te ha llamado. Hacer la obra de Dios. Y para poder hacer la obra de Dios, primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia, porque la obra es de Él y el obrero eres tú. Santo. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Es decir, que no miente. Es decir, que usa la palabra conforme a como ha sido revelada, inspirada y escrita. Aleluya, santo. Si pudieran entender con la Biblia abierta, pueden suceder cosas maravillosas en tu vida.
Con la Biblia abierta pueden suceder maravillas, milagros y prodigios, señales en tu vida. Con la Biblia abierta, mi Dios puede hacer lo que es imposible para ti, lograr en tu vida el propósito que Él tiene para ti, pero con una Biblia abierta que tú estás usando, que tú usas. No es para que la tengas en exhibición sin tener una relación con Él. No es para exhibírsela a los demás, sino para recibirla en tu corazón. Aleluya. Y de la única manera que puedes recibir todas estas revelaciones es buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Aleluya. El reino de Dios y su justicia, es decir, las instrucciones que vienen a través de la palabra de Dios, que nos traen todas las bendiciones que queremos tener. A través de la instrucción recibimos toda bendición, si escuchamos las instrucciones. Si no las escuchamos, muchas veces recibiremos lo que no queremos recibir, lo cual es el castigo para después tener que venir arrepentidos delante de papá. Por eso es que la palabra te dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Con una Biblia abierta, muchas cosas pueden suceder a tu favor, siempre y cuando la uses, como dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia, es decir, cada día, todos los días de tu vida. Procura tirarte de rodillas y venir a la palabra de Dios después de haber orado. Aleluya. Santo. Dice, como obrero, eres el obrero de su reino. Eres el obrero de su viña. Él es el que nos da las instrucciones cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando procuramos diligentemente venir a buscar lo que Él nos enseña. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cuando haces la voluntad de Dios, cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, no hay de qué avergonzarse, porque entonces vas a usar la palabra de verdad correctamente. No tienes de qué avergonzarte. Con una Biblia abierta y usándola, llenando tu copa con la palabra de Dios diariamente, es el compromiso, es la obligación de cada cristiano para su vida eterna. La salvación es un regalo de Dios. La cuidamos nosotros. Tenemos que cuidar nuestra salvación delante de la presencia de Jehová, buscando siempre, diariamente, diligentemente el reino de Dios y su justicia. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, usarla conforme a sus instrucciones. Pero si tú no vienes a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué instrucciones estás cogiendo? ¿De dónde están viniendo tus instrucciones? ¿Del hombre, de la religión, del sistema del mundo mundano, pagano? ¿O estás recibiendo porque estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia para poder vivir una vida en abundancia? Pero una vida en abundancia para una eternidad, para siempre. No como aquel que dice una buena vida ahora, vive tu vida ahora. No. Hoy tienes que escuchar, hoy tienes que sacrificar. El cristiano tiene que sacrificar ahora para poder disfrutar de la vida eterna. Disfrutas ahora para poder coger todos los beneficios de las calles de oro y los mares de cristal para siempre. Aleluya. Con la Biblia abierta. Hay tantas cosas que mi Dios te quiere entregar. Te las ha prometido en toda la Biblia. Te las ha prometido en toda la Biblia. Aleluya. Déjame llevarte a un libro. Déjame llevarte a un libro muy importante que me encanta. El cual es el libro de Génesis. El libro del principio. Para que puedas entender. El libro de todos los comienzos. El libro, el semillero de la Biblia. Donde comenzó todo. El cual le entregó al mayor de todos sus profetas antes de los profetas, Moisés. Y nos los entregó a nosotros a través de él para que pudiéramos recibir todas las instrucciones de qué fue lo que sucedió. Y la importancia de tener la Biblia abierta y usarla.
Una Biblia abierta sin usar no tiene beneficios. Una Biblia abierta sin usar no da fruto, porque no estás comiendo fruto de ella. Escucha, mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 2, versículo 8. Mi Dios creó al hombre en el capítulo 1, versículo 26, conforme a su imagen y su semejanza, para que por encima de todas las cosas tuviera relación con él. Para que por encima de todas las cosas tuviera una relación con él. Y mira lo que dice. En el versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y puso allí al hombre que había formado. Quiere decir, mi Dios le regaló al hombre una habitación. Mi Dios le regaló al hombre una tierra. Mi Dios le regaló al hombre un territorio para él. Y dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, todo árbol del cual el hombre podía comer. En ese huerto del Edén, en esa habitación, en esa tierra, en ese territorio que Jehová le regaló. Regalo, todo lo que Dios nos da es regalo de él, sin merecerlo. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, para vivir a través de él, de todos esos frutos. Dice también, escucha, esta es la parte que tienes que prestar atención, cristiano, porque dice aquí también el árbol de la vida en medio del huerto. Wow. Pocos pueden discernir esta palabra. También el árbol de la vida en medio del huerto. Es decir, lo más importante, lo principal, estaba en el medio del huerto. Era el punto clave del huerto del Edén. El árbol de la vida. El árbol que tenía que comer de su fruto diariamente para garantizar su vida eterna aquí en la tierra. Ese árbol de la vida le daba energía física a un cuerpo de un hombre que Dios había formado, pero que era mortal. Formado por Dios para vivir en la tierra, pero era un cuerpo físico mortal. Pero el árbol de la vida, aleluya. Pero el árbol de la vida era el que le daba la energía física, el cual tenía que comer de él diariamente para su vida eterna, para mantenerse joven, para mantenerse vigoroso, para mantenerse fuerte. Tenía que comer de ese árbol de la vida. Por eso era el centro del huerto del Edén. Era el árbol de la vida eterna. Aleluya. Aquí en la tierra. Y después sigue diciendo: y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiere decir un árbol secundario, no el principal, sino un árbol secundario, un árbol que estaba como segundo plano. Y era el árbol de la maldad. El árbol de la maldad, el árbol de la prueba. El árbol que era simplemente para probar al hombre, pero el árbol principal era el árbol de la vida, el cual su fruto tenía que comer todos los días para poder vivir una vida eterna en un cuerpo mortal aquí en la tierra. Santo. Eso es algo importante. Eso es algo que tienes que aprender hoy. Tienes que reconocer eso hoy. Sigue diciendo: y salían del Edén
un río para regar el huerto y allí se repartían 4 brazos, 4 ríos. Quiere decir que el huerto del Edén, esa habitación que Dios le regaló, no era pequeña. No era simplemente un jardincito. No, había un río que se partía en 4 brazos. Mira lo que traía ese río. Dice, y salía del Edén un río para regar el huerto completo y de allí se repartían en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este era el que rodeaba toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Aleluya. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río era Gigón. Este es el que rodea la tierra de Cos. Y el nombre del tercero o del tercer río, Haidekel. Este es el que va al oriente de Asiria y el cuarto río es el Éufrates. Es decir, este huerto del Edén, esta habitación, esta tierra, este territorio que Jehová le regaló a Adán no era pequeño, era grande. Lo había hecho dueño de un lugar inmenso. Escucha. Y tomó Jehová pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén y dice, para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. No para que lo guardase y no lo viera, sino para que lo trabajase. Hay muchos hoy que tienen la Biblia cerrada en vez de abierta. Hay muchos que la tienen cerrada y engavetada y no la trabajan. Una Biblia cerrada no sirve para nada, pero hay aquellos que tienen la Biblia abierta y no la usan. Pero mi Dios le dijo a este hombre creado por él que tenía que labrarla y cuidarla. Eso quiere decir que había que usarla. Esa tierra había que usarla y había que cuidarla, porque en ella se encontraba, escucha, el árbol de la vida. En ella se encontraba el árbol de la vida, del cual tenía que comer diariamente de ese fruto para poder vivir eternamente en un cuerpo mortal aquí en la tierra. ¿Estás escuchando, pueblo de Dios? Yo sé que esto no se enseña mucho, ni se predica tampoco. Hay otras cosas que entretienen más. Hay otras cosas que le ponen más asunto, como al árbol de la ciencia del bien y del mal. En vez de ponerle el asunto al árbol principal, al árbol de la vida, hoy le están poniendo asunto al árbol, al secundario. No al principal, sino al secundario. Al árbol de la maldad. Cuando deberíamos comer del árbol de la vida que Dios nos ha regalado. Su nombre es Jesucristo. Ese árbol no se perdió ahí como dicen muchos. Lo dicen porque no conocen la palabra de Dios. Lo dicen porque no conocen, porque no están escuchando palabra de Dios, porque no buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese árbol no se perdió. Ese árbol lo ha implantado nuestro Dios a través de Cristo Jesús en nuestros corazones cristianos, del cual tenemos que comer de este fruto diariamente para poder vivir una vida eterna, llegar a esa eternidad la cual todos anhelamos. Pero tenemos que buscar primeramente de ese fruto. El fruto del árbol de la vida que hoy está en nosotros. No se desapareció. Hoy vive en nosotros. Se llama Cristo Jesús. Él es el árbol de la vida. Él es el pan de vida. El fruto que tenemos que comer diariamente. Aleluya. El principal, no el secundario. El secundario es la religión, el hombre, el sistema. Escuchar lo que dice el hombre, la religión y el sistema del mundo mundano. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para poder adquirir todo conocimiento, sabiduría y entendimiento de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es el árbol de vida que vive en nosotros, en esta nuestra tierra. ¿Sabías tú que somos el templo del Espíritu Santo, la cual tenemos que cuidar y labrar? Y para poder cuidarla y labrarla es nuestra responsabilidad comer de este fruto. Aleluya. Todos los días tenemos que comer del fruto del árbol de la vida. Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación como cristianos. Para eso lo puso
en el centro del huerto del Edén, les regaló una habitación para vida eterna. Aleluya, santo. Les regaló una habitación para vida eterna. Y sigue diciendo: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase y lo cuidase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todos, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás, porque aun cuando lo hicieres ciertamente morirás. Es decir, ubícate, enfócate en el árbol de la vida, no en el secundario, en el principal. Del segundo no comas, porque es el árbol de la maldad. Es el árbol de la maldad. No comas, porque ciertamente cuando comas espiritualmente morirás. Esta relación que tenemos tú y yo va a morir automáticamente. La separación será inmensa. Parece que el hombre no escuchó. Hay muchos que no escuchan hoy. Hay muchos hombres hoy que no escuchan a Dios y siguen escuchando al hombre. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia, escucha, toda bestia del campo y todas las aves de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las iba a llamar. ¿Te imaginas la grandeza del huerto del Edén? Donde habían de todo tipo de animales, de ganado, de bestias. Era grande. Le había entregado una tierra, una habitación para vivir plenamente en la presencia de Dios espiritualmente. Y con todos los beneficios que Dios le había regalado. Aleluya, pero con la Biblia abierta. Si no la usas, nada te va a aprovechar. Si tú tienes la Biblia abierta, es decir, puedes tener el árbol de la vida frente a ti, pero si no decides comer de su fruto, sino del fruto ajeno, sino del fruto secundario del árbol ajeno, no del tuyo, no de tu relación con Dios. Si no puedes llenar ese vacío tú y el Señor, sino que tienes que esperar a que otro lo llene por ti, es decir, el árbol de la maldad, ¿qué va a venir a ti? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es buscar de comer del árbol de la vida, tú y solamente tú en tu relación con Dios. Porque si tú no buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás añadiduras no van a venir de Dios. Entonces, ¿de quién vendrán? Si tú no buscas primeramente el árbol de la vida y comer de su fruto, ¿de dónde vendrán las añadiduras? Y puso a Adán nombre a todas las bestias y a todas las aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea, es decir, no había comunicación. Necesitaba, dice entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una costilla y cerró la carne en su lugar a través del Espíritu Santo. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Mira el regalo de Dios ahora. Escucha. No simplemente que tomó de la costilla de Adán y creó la mujer idónea para él. Mira lo que dice la palabra en el versículo 24. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se reunirá o se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Sabe lo que hizo Jehová? No simplemente le regaló una habitación, una tierra, un territorio. No, Jehová les regaló un hogar. Aleluya, santo. Si pudieran entender. La primera ceremonia matrimonial espiritualmente creada por Dios. Dios les regaló una unión en un hogar. Escucha. Dios no simplemente les entregó el huerto del Edén como habitación, tierra o territorio. Dios les regaló
un hogar. Les regaló un matrimonio espiritual unidos en la presencia de Dios. Y les regaló un hogar para vivir los dos, dice, eternamente. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne en un mismo espíritu. Esa es la única relación que tiene validez, la que se hace delante del Cristo de la gloria. Aleluya. Mi Dios no simplemente les regaló una habitación, no simplemente les regaló una tierra, no simplemente les regaló un territorio bastante grande, sino les regaló un hogar. Un hogar para vivir delante de la presencia de Dios continuamente, diariamente, constantemente, para siempre, a través de, ¿sabe qué? Escucha, ¿a través de qué? Eternamente, a través del árbol de la vida. ¡Aleluya! A través del árbol de la vida. A través del fruto que iban a comer del árbol de la vida. Ese fruto del árbol de la vida ha sido regalado a nosotros a través de Cristo Jesús. Su palabra vive y habita en nosotros. Habitan aquellos matrimonios que han sido casados delante del Señor, que han sido unidas sus almas delante del Señor. Dios no solo nos ha regalado una tierra, Dios no solo nos ha regalado un aposento donde habita el Espíritu Santo, sino que nos ha regalado un hogar para compartirlo con Él, para que Él sea el centro de nuestro hogar, de nuestra vida, de nuestra habitación, de nuestra tierra, de nuestro territorio. Aleluya. Para que no haya nada afuera que venga a poder controlar y dominar lo que Dios nos ha regalado. Ese hogar se perdió en Génesis capítulo 3. ¿Sabe por qué? Porque decidieron en sus corazones no comer más del árbol de la vida, del fruto que Dios les regaló para vida eterna. Y decidieron en sus corazones comer del árbol secundario, de ese árbol de maldad, el cual nos separó de Dios. Y se perdió todo. Se perdió todo aquel regalo de Dios. Aún fueron expulsados del lugar donde Jehová le había regalado, de la habitación. Se perdió la habitación, se perdió la tierra, se perdió el territorio, pero también se perdió el hogar. Aleluya. Se perdió todo. Quedaron ambulantes, errantes. Quedaron como vagabundos de la palabra de Dios. Vagabundos del evangelio se convirtieron. Se separaron de Dios. Fueron expulsados y para bien, no para mal como dicen muchos. Fueron expulsados para bien. Porque te imaginas que hubieran comido del árbol de la vida después de haber pecado. Hubieran pecado para siempre. Hubieran sido pecadores para siempre, para siempre. Una vida arrogante. Pero la misericordia de Dios se derramó y los sacó de ese lugar para no darle la oportunidad de venir y comer otra vez en pecado del árbol de la vida. Mi Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hay quien lo mira como que Dios los expulsó, se olvidó de ellos. No, mi Dios los restauró. Mi Dios nunca se olvidó de ellos. Al contrario, mi Dios defendió la causa de que no fueran a vivir en pecado para siempre. Aleluya. Decidieron en sus corazones comer del segundo árbol, del árbol secular, del árbol regular, no del principal, del que se encontraba en el medio del huerto del Edén con un propósito, para que cada día tuvieran que comer del fruto para vida eterna. Para que cada día tuvieran que comer de ese fruto, tuvieran que venir a buscar de ese fruto todos los días.
para poder regenerar esa naturaleza física en fortaleza a través de ese fruto del árbol de vida. Ese lo tenemos tú y yo hoy, cristianos. Ese árbol de la vida nunca desapareció, vive en nosotros. Y tenemos que comer de él y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Una Biblia abierta, sin usarla no funciona. Con una Biblia abierta para exhibirla y no recibirla, no hay fruto. No hay fruto de vida eterna. Con la Biblia abierta, como te dije, muchas cosas lindas pueden suceder, pero muchas cosas malas también pueden suceder. Porque si no la usas correctamente conforme a la verdad, escucha, vivirás avergonzado delante de Dios. Hay que comer totalmente, diariamente, constantemente, continuamente el árbol de la vida, el cual está en ti y en mí. Aleluya, con una Biblia abierta, muchas cosas pueden suceder. ¿Qué le sucedió a esta pareja? Que quedaron vagabundos. Vagabundo es una persona errante. Es una persona que no tiene vida. Es una persona que escasea de todo, principalmente del fruto de la vida. Un vagabundo es una persona que no posee nada, no tiene tierra, no tiene habitación, no tiene hogar, no tiene nada. Hay muchos viviendo en ese mundo, vagando en ese mundo. Y se han convertido en vagabundos del evangelio, buscando el segundo árbol. El árbol que te ofrece lo que le ofreció, escucha, lo que le ofreció Satanás a través de la serpiente a Eva. Dios les entregó el árbol de la vida para que comiesen de ese árbol diariamente. Satanás se encargó en su agenda de usar a la más astuta. Hoy hay muchos astutos detrás de los púlpitos que Satanás también usa para que vengan con la misma mentira que la serpiente mintió a Eva y Eva comió. ¿Qué comió? Del árbol de la maldad. Deseó en su corazón en ese instante escuchar la mentira de la serpiente, la cual por supuesto detrás de ella estaba Satanás, y la misma mentira sigue siendo hoy. Hay muchos vagabundos. Adán y Eva se convirtieron en vagabundos del evangelio. El evangelio es Cristo. Cristo siempre ha existido. Decidieron en su corazón comer del segundo árbol, no del principal, sino del secular, y lo perdieron todo. Y lo perdieron todo. Una Biblia abierta sin usarla para la verdad no funciona, no da fruto. Una Biblia abierta solamente para exhibirla y no recibirla no da fruto. Y si no comes fruto del árbol de vida, ¿qué fruto podrás dar? Eso es lo que estás escuchando en muchas iglesias hoy. ¿Sabe lo que es? Las añadiduras. La segunda parte de Mateo 6:33. Porque si tú no buscas personalmente en tu relación diaria con Dios, comiendo de Cristo, comiendo del árbol de la vida, vas a escuchar lo que quieras escuchar del segundo árbol. De aquel árbol que comieron Adán y Eva a través del engaño de la serpiente que vino de Satanás. Hoy hay muchos que se están dejando engañar por Satanás, serpientes detrás de los púlpitos que te están engañando a ti hoy. Por eso tienes tanta confusión y por eso no puedes crecer en la palabra de Dios, no puedes crecer en el conocimiento de Dios, porque con una Biblia abierta, sin un uso personal, nada puede suceder en tu vida. No existe fruto que puedas dar. Santo. Si pudieran entender. Si pudieran entender. Mira lo que dice el libro de Proverbios, el cual me encanta, ustedes lo saben. Siempre trato de llevarlos al libro de la sabiduría. Necesitamos ir al libro de la sabiduría. De vez en cuando debemos entrar y comer de este fruto. La Biblia debemos comerla diaria. Y diariamente en oración deberíamos pedirle al Señor que nos lleve a este fruto. Fruto de sabiduría de lo alto. Porque la palabra dice que todo
Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de nuestro Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es la única palabra de verdad. Es el único fruto de vida eterna que tienes que comer. Y está aquí en este libro de la sabiduría, en el capítulo 12. Escucha esto. Capítulo 12, versículo 11 dice: el que labra su tierra. ¿Qué fue lo que le dijo Jehová al hombre cuando lo plantó en el huerto del Edén? Que la labrase y la cuidase. Y aquí dice: el que labra su tierra se saciará de pan. Que estás labrando tú la tuya. Santo, mi Dios te ha regalado una tierra. De la tierra fuiste creado, pero hoy eres el aposento del Espíritu Santo. El árbol de la vida vive en ti. Esa tierra tiene que ser labrada y cuidada a través del fruto del árbol de la vida que hoy vive, mora y reina en ti. Lo estás haciendo. El que labra su tierra se saciará de pan. Pero mira lo que dice: mas el que sigue a los vagabundos. Esta palabra no está en la boca del pastor Jorge Lamora por gusto. Esta palabra vino y tocó mi corazón y me hizo convicto. Y me dijo: hay que predicarla. Hay que abrir tu boca y déjame hablar. Dice: permítele que escuchen mi voz. Eso hago. Mas el que sigue a los vagabundos, mira lo que dice, es falto de entendimiento. Es falto del entendimiento del fruto del árbol de la vida, del cual debes comer diariamente. Has adquirido entonces el fruto, no, el entendimiento de la maldad, del árbol secundario, del árbol que estaba al lado, no del principal, sino del secular. Mi Dios le da valor, escucha, a la labor honesta. Si te dice: el que labra su tierra, el que es honesto con Dios y viene a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ahí debería terminar ese versículo para ti. Y no poner preocupación en el resto, porque ese es el trabajo de Dios. Y Dios lo va a realizar y va a hacer su propósito en tu vida. Y va a añadir todo lo que tú necesitas si primeramente comes de su fruto. Del árbol de la vida que ha puesto en ti, que no desapareció, sino que sigue viviendo. Hay muchos que no lo entienden y todavía no lo han encontrado y está dentro de ellos. ¿Por qué? Porque están escuchando la palabra que viene del segundo árbol. Aquel árbol que solo lo que trae es maldad. Dios se lo dijo: el día que comiere ciertamente morirás. Hay tantos muertos espirituales hoy en las iglesias. Hay tantos muertos espirituales hoy en las iglesias. ¿Por qué? Porque están comiendo del árbol secular, no del principal, no del árbol de la vida que Dios te regaló y que habita y mora y reina en ti. El Cristo de la gloria. Ese es el pan de vida eterna. Aleluya. Él es el árbol de la vida. Y es tu responsabilidad comer de ella. No seguir al vagabundo, dice. Te lo voy a volver a leer. El que labra su tierra se saciará de pan de vida. Aleluya. El que cuida su tierra. El que cuida su templo. Aleluya. El templo del Espíritu Santo que mi Dios te regaló. El árbol de vida vive en ti. El árbol de vida habita, reina y mora en ti. Tienes que comer de este fruto. Porque si tú no recibes y comes de este fruto, ¿qué fruto darás? Si tú no eres bendecido al comer de otra cosa, pero si comes del árbol de la vida, eres bendición para otro, porque eres bendecido tú. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos de hoy. El que sigue a los vagabundos de hoy, aquellos que se han apartado del árbol de la vida y que lo han sustituido por el árbol secular, el segundo, un plato de segunda mesa. Han decidido comer del plato de segunda mesa y no de las primicias de la palabra de Dios y no del fruto del árbol de la vida, aleluya, el cual te da la energía física, aleluya, para poder caminar en este proceso de la vida eterna. Acuérdate que hemos entrado en un proceso que se llama gracia y fe. En ese proceso vivimos. Y ese proceso es hasta que llegue nuestra partida o el Señor venga a buscarnos.
Y de la única manera que podemos llegar a ese momento es comiendo pan de vida, del árbol de la vida que vive en nosotros, no del árbol secular. Oh, santo. Oh, santo de Israel, si pudieran entender con una Biblia abierta, muchas cosas pueden suceder. Maravillas, milagros y prodigios sucederán en tu vida si estás usándola de la manera correcta. Si dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia, quiere decir diariamente. Procura con diligencia presentarte aprobado a Dios. Quiere decir, procura con diligencia buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, parar ahí y dejar que sea Dios el que te dé la instrucción de lo demás. Aleluya, santo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, con una Biblia abierta para usarla. No para exhibirla, sino para usarla. Una Biblia que, si yo te enseño la mía, vas a ver que se cae a pedazos. Lleva más de 30 años conmigo y toda nota, toda revelación está en ella escrita. Se está cayendo a pedazos porque la he usado por muchos años. La he registrado por muchos años. He comido de ese fruto por más de 30 años. ¡Aleluya! Yo los veo que no la quieren ni tocar, la tienen para exhibirla y no para recibirla. Yo he recibido todo lo que mi Dios me ha dado en este fruto. Me he comido este fruto diariamente por años. Aleluya. Por eso soy bendecido. Por eso soy bendecido de Jehová. Hay bendición en este siervo para dar. Hay bendición en este siervo para dar. Puedo bendecir a otros con la palabra, porque del fruto que como doy. Del fruto que me como doy diariamente. Aleluya, santo. Para la salvación de las almas. Ese es el tema del evangelio de Cristo. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, todo aquel que en él cree y sea bautizado será salvo. Todo aquel que cree que hay un fruto de vida eterna en esta palabra de Dios será salvo. Dice, mas el que no será condenado. Mas el que trate de comer del árbol de la maldad será condenado para siempre. Pero este siervo de Dios alcanzó salvación y vida eterna hace muchos años. Y aprendí a comer del fruto del árbol de la vida diariamente. No me separo de él diariamente, como de este fruto, el cual me bendice para poder bendecir a otros. Eso hago. Aleluya, santo. Con la Biblia abierta. Con la Biblia abierta muchas cosas pueden suceder, depende de ti. Si la tienes para exhibir y no para recibir, déjame decirte, no recibirás ninguna instrucción, porque ese es el problema del vagabundo. El vagabundo es un vagabundo porque la mayoría de las veces no quieren recibir la instrucción de Dios. No quieren escucharla. Quieren seguir viviendo esa vida errante, la cual no es vida. Porque no quieren escuchar la palabra de verdad. Se conforman con la añadidura de la mentira del hombre. Se conforman con seguir comiendo la añadidura de la mentira del hombre a través de la serpiente que hay detrás de los púlpitos, que viene engañándote a través de Satanás. Y no llenas tu Santo Espíritu, aleluya, con la palabra de vida, con el árbol de vida que vive en ti. Y sigues siguiendo la mentira en vez de la verdad. Y te has convertido en un vagabundo. Hay miles de vagabundos hoy del evangelio. Porque no quieren comer del fruto de la vida, el cual mi Dios se lo regaló a Adán y lo puso como punto central en el medio del huerto del Edén. El segundo árbol era un árbol secundario, no era primario. Era un árbol secular, no original. Hay que comer del árbol de la vida. Hay que comer y labrar y cuidar esta tierra, esta habitación, este aposento, este territorio que Dios nos ha regalado,
que es el aposento del Espíritu Santo, y el árbol de la vida vive en nosotros. Dios no nos regaló simplemente una habitación. Hay muchos que tenemos un hogar, el cual tenemos que cuidar, comiendo de la palabra de Dios, comiendo del fruto de la vida, no escuchando lo que dicen los demás. Come tú del libro de la vida. Come tú del fruto de la vida. Aleluya. No hagas como hizo Eva y Adán, que decidieron en su corazón renunciar al árbol de la vida, el cual vive en ti. Hoy, si renuncias a ese árbol para escuchar el plato de segunda mesa, no va a ser un caviar, no, va a ser un plato de maldad. Mas sin embargo, el fruto que sale del árbol de la vida era el que le daba la energía física a Adán y a Eva para continuar una vida eterna en un cuerpo mortal creado por Dios del polvo de la tierra. Santos, si pudieran entender todo lo que mi Dios nos da a través de la Biblia abierta y bien usada, es bendición para ti y para mí. Para mí ha sido de bendición por siempre, porque aprendí hace muchos años a no escuchar al segundo árbol, a no tratar de comer del segundo árbol, de la mentira que viene a través de la serpiente, la más astuta. Dice la palabra que Satanás escogió la serpiente porque era la más astuta entre todos los animales creados por Dios. Hoy tenemos muchos astutos creados por Dios también, que la serpiente no es ni la mitad de ellos. Hoy tenemos serpientes víboras detrás de los púlpitos, y Satanás los usa para que comas de ese árbol secular y no del árbol de la vida. Oh, si pudieras aprender, si pudieras entender, cristiano, la responsabilidad del árbol de la vida, que nunca se perdió, como dicen muchos, por la falta de conocimiento. Porque el conocimiento viene a través de tu responsabilidad de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y dejar el resto. Es el trabajo de Dios. Aleluya, santo. Oh, santo de Israel. Gracias te damos, papi. Gracias te damos con la Biblia abierta. Muchas cosas pueden suceder. Depende de ti. Hay muchos que la tienen cerrada y engavetada. Esa no sirve. Una Biblia cerrada y engavetada no sirve para nada. Pero aquellos que la tienen abierta para exhibirla y no recibirla, tienen mucha más responsabilidad delante de Dios. Porque mi Dios te ha puesto dentro de ti. Aquel árbol que piensan que se perdió, no, nunca desapareció. Hoy vive en ti y en mí. Se llama el árbol de la vida. Su nombre, Cristo Jesús. Y el fruto viene de él. Fruto de vida eterna. Aleluya. ¡Santo! Si pudieran entender. Gracias te damos, Padre, por este mensaje. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Yo sé que ha tocado muchos corazones, porque con una Biblia abierta muchas cosas pueden suceder a tu favor, pero también a tu contra. El tiempo apremia y tenemos que cerrar, desafortunadamente, pero le damos gracias al Señor por todos ustedes, por todos aquellos que han deseado quedarse y recibir un maná del cielo. En el nombre de Jesús. Yo te amo, yo también. Bendiciones.